Muy buenas noches. Si usted ha leído algunos editorialistas, incluidos por cierto algunos de casa, se ha seguido las redes sociales, todo indica que una decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha acabado con la democracia en México, no hay duda. Y la decisión fue posponer una discusión una semana. Parece que ya no hay democracia, esto es un desastre, en fin, hay regresión autoritaria. Ciro Murayama, que es amigo de este programa, antes de ser consejero del INE, recibió atentamente nuestra llamada. Explícame, me parece que hay una exageración en lo que se dice, no entiendo muy bien, Ciro, pero explícame, ¿qué pasó? Es decir, ¿qué sucedió? Que en serio, primero, lo que sucedió fue la posposición de una discusión, eso es el hecho concreto. Así es. Se pospuso discutir, ¿qué? Dos acuerdos del Consejo General del INE, el primero sobre la imparcialidad que deben guardar todos los gobiernos, desde el federal hasta los municipales, y el segundo, unas reglas para no usar eslogan, frases alusivas a los propios gobiernos en la distribución de los programas sociales durante las campañas que están por arrancar. Esa decisión de posponer una semana la discusión y la votación dio lugar a que 7 de los 10 partidos sentados en el Consejo General del INE se levantaran. Yo fui de los consejeros que consideró que podríamos entrar de una buena vez desde el miércoles de la semana pasada al fondo del asunto, decidirlo. La verdad es que estamos ya prácticamente en campañas, si bien el proceso formal empieza en los estados el 6 de marzo y en las campañas federales hasta el 5 de abril, ya los partidos están a flor de piel, la campaña que ha desplegado el Partido Por eso, Verde. pero no están atrasados, es decir, ustedes van a discutir y van a poner reglas para algo que empiece el 6 de marzo o más bien hasta abril, ¿no? Bueno, desde el 6 de marzo, porque las deben de observar también los gobiernos locales. Y yo te diría, realmente, hace apenas 15 días lo que todo el mundo estaba discutiendo es: va a haber elecciones por lo que está pasando en Guerrero, va a poder el INE desplegar su trabajo. Yo te diría, sí estamos haciendo nuestro trabajo. Hoy hay 40,000 capacitadores contratados por nosotros que están tocando la puerta de más de 10,5 millones de hogares en este país, buscando a la gente que fue sorteada y que se va a desempeñar como funcionarios de casilla, los que van a instalar las casillas, a recibir la credencial. Eso está pasando. Eso está, la normalidad, lo que nosotros debemos hacer está... se está desplegando ese trabajo cada elección desde hace un rato, por cierto, así hay que decirlo, ¿no? Y también hay que decir que el país se ha complicado en algunas zonas por la violencia, por la protesta social, pero lo que más nos debería de preocupar lo estamos resolviendo, y es desde la mesa del Consejo General desde donde se empiezan a dar estos desencuentros que yo creo deben de ser reconducidos lo antes posible. ¿Cuál fue el argumento de un grupo de consejeros para no discutir ese día eso? Bueno, que tenían algunas dudas, que debería de mejorarse la redacción. La verdad es que uno de los dos acuerdos es prácticamente el que se ha venido aprobando a lo largo de los últimos años. Hay otro que sí tiene elementos novedosos, que es el que tiene que ver con la publicidad y con los programas sociales, con cómo deben de cumplir con sus reglas de operación. Creo yo que no era necesario posponer, pero también creo que la decisión de los partidos de retirarse de la mesa fue una reacción quizá excesiva. ¿Por qué ha creado este ambiente, ¿no?, en estos días, en serio, en donde si uno lee algunos, pareciera que de verdad se acabó todo en el país? La verdad es que no se ha acabado nada. Exacto. Los 10 partidos están en la boleta, los 10 partidos están recibiendo sus prerrogativas, los 10 partidos van a competir legítimamente por los puestos de gobierno y de representación popular, y yo te diría, el horno no está para bollos. Eso es lo que yo digo un poco, el horno no está para bollos, porque yo supongo, ahorita entraremos a esa conversación, ahorita hablaremos de Guerrero, pues en Guerrero las cosas, caminar por algunas comunidades de Guerrero no está nada sencillo para los ciudadanos que van a organizar estas elecciones. ¿Cómo se arregla eso en Puerto? Mañana, por ejemplo, ¿mañana qué pasa? Mañana vamos a discutir y a votar esos dos acuerdos. ¿Van a ir los 7 enojados? Hasta donde yo tengo entendido lo están pensando, lo están considerando todavía. Hay otros asuntos que vienen de más atrás que los partidos han estado planteando y que nosotros como autoridad electoral debemos atender sin que eso implique, sin más, plegarnos a sus razones, a sus argumentos. A ver, el tema de la fiscalización. Ellos nos han planteado que tienen inconformidad, sobre todo algunos partidos de oposición, con
quien se encargó de la fiscalización. El señor Cristalino, para que esté claro. El consejero presidente del INE, porque paradójicamente el viernes anterior al miércoles pasado nos sentamos con los presidentes de los partidos políticos, con Carlos Navarrete, con Madero, faltó Morena, de parte del PRI fue la secretaria general, y el acuerdo es, tenemos que transmitir que las elecciones son esa ancla de gobernabilidad, de estabilidad de este país, y luego se descompuso de manera casi imprevista la relación, de tal manera que yo te ¿En serio diría, se descompuso por eso o estaba lo de Cristalinas? estaba lo de Cristalinas, y en esa reunión con los partidos, algunos de los representantes plantearon la necesidad de que se hiciera el cambio, y Lorenzo Córdoba creo que fue muy claro al decir, mi óptimo es que no lleguemos con encargados de despacho, sino con una designación hecha por el Consejo General. Te diré que estamos construyendo el consenso para el nombramiento de un nuevo encargado de esa unidad técnica de fiscalización, alguien con mucha experiencia auditando al sector público, al sector bancario, en fin, vamos a tener ya nos dio un par de datos por ahí. Estamos construyendo ese acuerdo, Es un acuerdo que tienen que construir con los consejeros, básicamente, entre consejeros. Sí, porque además, ahora de acuerdo a las reglas que nos pusieron, somos 11 consejeros y por lo menos 8 tenemos que estar de acuerdo. Eso le complica un poco la vida al consejero presidente, pero fortalece los acuerdos, también hace que se tarde más la construcción de acuerdos, y he de decirte que no es fácil encontrar a alguien de un perfil tan sólido para hacerse que sea cargo reconocido además por todas las fuerzas políticas para una chamba de ese tamaño, que fue la discusión más seria en la última elección, ¿no? Así es, entonces vamos construyendo eso. Hay muchas quejas por las campañas del Partido Verde, creo que el INE ha tomado algunas determinaciones importantes, por ejemplo... A ver, entremos al verde rápido, porque ya no quiero seguir haciendo paréntesis. ¿Cómo solucionamos, quiero irme más allá, ¿sí? ¿Cómo solucionamos esto que es? Creo que el Verde tiene grandes publicistas y grandes abogados. Eso es lo que, ese partido eso es lo que hace. Porque lo que hace cada vez que ustedes le dicen algo es que cambian 3 detalles técnicos el anuncio y lo vuelve a meter. Con lo cual pues, se vuelve una relación absolutamente litigiosa, ¿no? Porque llega con ustedes le vuelven a decir, no, eso tampoco, no se... sí, ok, ahí voy de nuevo. Eso es un litigio, eso pasa en nuestras cortes todos los días, es decir, hay abogados que son millonarios a partir de esa técnica. ¿Cómo hacemos para acabar esa relación litigiosa, no? Mira, yo creo que aquí sí... El Verde, que no es mi favorito, sí te diría, estoy en mi derecho, ¿eh? Yo hasta donde la ley me diga, manito. Y ahí andamos un poco en la estrategia del gato y el ratón, porque vamos cerrando algunas puertas, se te va colando. Yo te diría, es el momento de asumir que estamos en una situación inédita. Creo que nunca habíamos ido a un proceso electoral con tal crisis de credibilidad de las instituciones públicas, con tal hartazgo de la ciudadanía hacia los partidos, hacia las instituciones públicas, y debemos de ser corresponsables, debemos de salir de estos trampas litigiosas. Pero y te diría, mira, lo que voy a decir yo, lo digo yo, no lo dices tú, pero no vas a invitarlos a ser buenos, es decir, no lo han sido, no con el ánimo de decir, hey, verdes, venga, sean buenos. No, los verdes no están ahí para eso. Pero siguen siendo interlocutores políticos. Por supuesto. Hay que llamar a su responsabilidad, hay que llamar a la responsabilidad de los gobiernos, empezando por el gobierno federal. Finalmente el partido del gobierno va en alianza con el Partido Verde. Hay que hablar con el PRI, hay que hablar con las oposiciones para que entiendan que esas estrategias del Verde, si no les satisfacen, nosotros tenemos que seguir ciertos procedimientos para frenar cuando demuestran que hay ilegalidad. Y nosotros tenemos que ser muy contundentes en el sentido de que no estamos dejando pasar las cosas, que no estamos teniendo manga ancha. Quizás sea de los asuntos que hay que saber comunicar mejor, porque, insisto, la situación del país es lo suficientemente delicada como para que nos atrevamos a poner en riesgo el juego democrático, ateniéndonos a las estrategias de un partido, del gobierno o de... En eso, pues sí, hay que decirlo claro, por lo menos hay que decir quién es responsable de eso que está Aquí pasando. hay corresponsabilidad y necesitamos altura de miras desde el Consejo General del INE, entendiendo los partidos, y de los aliados del Verde, como bien lo has dicho. Así es. Los aliados grandotes del Verde, los papás del Verde, para decirlo claro, que son el PRI, pues deberían de decirle, basta, esto no ayuda. Guerrero, no está fácil la situación en Guerrero.
pareciera que hay gobiernos, que el gobierno está muy diluido, el gobierno estatal sin duda muy diluido, con muy poca fuerza. No hay ni siquiera una intervención estatal, una intervención federal como la hay en Michoacán, como la hubo en Michoacán. ¿Qué reportes empezamos a tener de capacitadores? Es decir, de ciudadanos, que al final de cuentas eso es... Los ciudadanos son los que organizan las elecciones, ¿no? Mira, yo creo que Guerrero se llegó a una situación extrema que nos dio lugar a una de las cosas más duras, tristes que hemos vivido, que es lo de Ayotzinapa, vivido como país. Hay una protesta social legítima y a partir de ahí también algunas manifestaciones localizadas, violentas y expresiones contra el proceso electoral. Yo te diría que hoy, más que un movimiento contra el proceso electoral, tenemos algunos grupos planteando demandas muy puntuales, han tomado nuestros edificios, pero nuestro trabajo se está haciendo. Yo te diría, al día de hoy hay condiciones para que haya elecciones en Guerrero y qué bueno que así sea. Debe haber elecciones. Debe haber elecciones en Guerrero. Mira, hay 81 municipios, hay una Cámara integrada por 46 diputados de mayoría relativa, hay un gobernador. Si no hubiera elecciones, lo que tendría que haber es un gobernador electo desde el centro, paradójicamente, a propuesta del presidente y con designación del Senado, es decir, por la clase política tradicional, para hablarlo en algunos términos. Y la primera responsabilidad de ese gobernador sería convocar elecciones en términos de las leyes vigentes, es decir, que vuelva a involucrarse el Instituto Electoral de Guerrero y nosotros volveríamos al punto de partida. Vamos bien, nuestros capacitadores asistentes están trabajando en todo el estado, hay algunas oficinas nuestras tomadas, pero el trabajo se está haciendo con la gente para capacitarlos, para invitarlos a ser funcionarios de casilla, y esa es una buena noticia. Es decir, estamos en un horizonte donde va a haber elecciones. Si va a haber elecciones incluso en Guerrero, no podemos ser las autoridades electorales ni las dirigencias de los partidos políticos las que desde el confort del DF estemos sembrando desconfianza e incertidumbre. Ciro, mil gracias. Gracias. Me quedó muy claro. Suerte mañana. Vete a dormir temprano, que mañana va a estar fuerte la cosa. El consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, aquí. A mí me quedó claro, espero que usted también le haya ayudado para entender cómo a veces en tiempos electorales todo se exagera un poco de más. Soy Carlos Puch, que lo veo bonito. Santander